Bien, doctores, vamos a revisar las fijas del capítulo de cardiología. ¿Ya? Recuerden que los enunciados que están subrayados de color rojo han sido pregunta de examen, ¿correcto? Hemos tomado como fuente los exámenes de residentado médico y los exámenes de NAM. Así que es importante que tengan en cuenta ese detalle. Comenzamos. A ver, en la parte de semiología, el pulso deficitario, recuerden, es el pulso cuya frecuencia central es mayor a la periférica. ¿En dónde lo vemos? Fibrilación auricular, recuerden. Pulso paradojal, el pulso que baja, la presión que baja más de 10 milímetros de mercurio cuando uno inspira. Acuérdate, lo vemos, primer lugar, taponamiento cardíaco, luego en tromboembolismo pulmonar, pericarditis constrictiva y crisis asmática severa. El signo de Kussmaul, acuérdense, es el aumento de la ingurgitación yugular a la inspiración. Lo vemos en la pericarditis constrictiva y en la miocardiopatía restrictiva. Acuérdense con esta mnemotecnia, ¿ya? Kussmaul pecó por mirón. Acuérdense los dos diagnósticos diferenciales. Pericarditis constrictiva y miocardiopatía restrictiva tienen este signo llamado de Kussmaul, ¿no? También el infarto de ventrículo derecho, ¿ya? Da signo de Kussmaul. ¿Dónde se presenta el pulso saltón, pulso Zeller, pulso amplio? Eso lo vemos en la insuficiencia aórtica, valvulopatía, ¿no? El que da el soplo de Austin-Fleet, y la persistencia del conducto arterioso, ¿no? El PSA. ¿Dónde se presenta el pulso parvus tardus? En la valvulopatía más frecuente, que es la estenosis aórtica. ¿Dónde el pulso bigeminado? En la intoxicación por digoxina. Recuerden el bigeminismo, porque acuérdense que la arritmia más frecuente producida por la intoxicación por digoxina es la extrasístole ventricular y va en grupo de 2. Por eso es bigeminado. Intoxicación por digoxina da pulso bigeminado, extrasístoles ventriculares. El pulso dícroto y bisferiens sucesivamente da. El dícroto se ve en la miocardiopatía dilatada, dícroto, dilatada, y bisferien en la hipertrófica. Y acuérdense, el criterio es Sokolov para hipertrofia ventrículo izquierdo, muy importante en el electrocardiograma. Medimos la onda S en precordiales derechas, B1, B2, más la R en precordiales izquierdas, B5, B6. Si esto resulta más de 35 milímetros, acuérdense, mayor a 35 milímetros, es Sokolov positivo. Positivo para hipertrofia de ventrículo izquierdo. Esto vino en el examen. La cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria se produce por, recuerden, un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio, ¿ya? Esto también vino, representa la causa principal de disfunción de la contractibilidad miocárdica, es decir, falla en la sístole, es la cardiopatía isquémica. Recuerden, la cardiopatía isquémica genera necrosis y eso altera la contractibilidad. Esto también ha sido pregunta examen. Factores de riesgo cardiovasculares mayores, acuérdense de cardiopatía isquémica, diabetes no controlada, lógicamente, descompensada, dislipidemia, hipertensión, tabaquismo, ¿ya? Primera causa de cardiopatía isquémica, la aterosclerosis, definitivamente, ¿no? Esta inflamación crónica de las arterias, llamada aterosclerosis. Esto vino en el examen. Arteria coronaria más afectada, ¿cuál es? Rama de la coronaria izquierda, la descendente anterior. Arteria descendente anterior es la arteria que en primer lugar se afecta, por eso el infarto anterior es el más frecuente. Luego está circunfleja y luego la descendente posterior. Esto también vino en el examen. ¿Qué capa de arterias afecta en la aterosclerosis? La íntima de las arterias, ¿correcto? La íntima de las arterias es la que se va a afectar en el proceso de la aterosclerosis. Recuerden que según la AJA hay 6 estadios para la aterosclerosis. 1 es la lesión inicial, 2 la famosa estría grasa que contiene macrófagos con el LDL exudado que se llama célula espumosa. El acúmulo de estas células espumosas dan la estría grasa. El estadio 3 es la lesión intermedia, 4 ateroma, 5 fibroateroma. Todo eso es el proceso crónico de la cardiopatía isquémica y el cuadro agudo lo forma el estadio 6, que es la placa complicada, que es cuando se rompe y genera un trombo, ¿no? Y eso genera el síndrome coronario isquémico agudo, el famoso SICA,
es producido por el estadio 6. ¿Cómo es la semiología del dolor torácico por angina? Recuerden, pregunta de examen, esto vino. Dolor opresivo en la región retroesternal o precordial, que se irradia a brazo izquierdo, a epigastrio, a mandíbula o zona interescapular. Esa es la semiología de la angina, que es la isquemia por miocardio. Diferenciarlo de pericarditis, que es un dolor pleurítico tipo hincada, que cambia con la respiración, cambia con la postura. Diferenciarlo de disección de aorta, que es un dolor transfixiante, desgarrante, ¿no? Lancinante que le llaman. ¿Estamos? Muy bien. Esto también vino. Angina que se desencadena con el esfuerzo y calma con el reposo, nitratos, dura menos de 20 minutos. Ese es el dato. Dura menos de 20 minutos, calma, es crónico. Esa es la angina estable. Angina estable, ¿correcto? En diabéticos el equivalente de angina es disnea. Por eso, si un paciente diabético viene a la emergencia con disnea aguda, disnea severa, hay que pedir EKG y troponinas, porque debemos descartar un cuadro isquémico, ¿ya? Prueba que evalúa el diagnóstico y pronóstico en angina estable, las pruebas funcionales, recuerden. En angina estable pedimos pruebas funcionales, como la ergometría o test de esfuerzo, el ecocardiograma de esfuerzo o la gammagrafía de perfusión, que es, digamos, la prueba funcional, que es el siguiente enunciado que nos dice prueba funcional para angina estable con mayor sensibilidad y especificidad, gammagrafía de perfusión, ¿correcto? Con tecnesio 99. Tecnesio 99. Esto vino en el examen, prevención de eventos cardiovasculares, preeclampsia y cáncer colorectal. Mira, previene eventos cardiovasculares, infartos, previene preeclampsia, previene cáncer colorectal. ¿De qué fármaco estamos hablando? Del famoso ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina. ¿Ya? La aspirina damos como prevención de cardiopatía isquémica, preeclampsia también, acuérdense, es el fármaco para prevenir preeclampsia y también reduce el tamaño de los adenomas que son productores finalmente de cáncer colorectal. ¿Ya? Muy bien. En la angina estable, el antianginoso de primera línea, ¿cuál es? Recuerden que el de primera línea es los beta bloqueadores. ¿Ya? La angina estable es la forma crónica de la cardiopatía isquémica. Entonces, el antianginoso de primera línea, porque no solamente calman los síntomas, sino mejora el pronóstico, es los beta bloqueadores. Acuérdense, los selectivos, MBA, ¿no? La nemoteína MBA, bentoprolol, bisoprolol, atenolol, o MAVE también, metoprolol, atenolol, bisoprolol, esmolol, ¿no es cierto? Son los selectivos. Acuérdate ahí, los cardioselectivos, o sea que bloquean solo los receptores beta 1. Pregunta de examen, esto vino. Efecto antianginoso de los beta bloqueadores. El efecto antianginoso de los beta bloqueadores es que disminuyen el consumo de oxígeno. ¿Correcto? ¿Y cómo logran eso? Porque bajan la frecuencia cardíaca, prolongando la diástole. Al volverla más lenta, prolongan la diástole y recuerden que el corazón se nutre en diástole. Y también disminuyen la contractibilidad. Entonces disminuyen el trabajo del corazón. ¿Ya? Entonces al disminuir la frecuencia cardíaca y al disminuir la contractibilidad, disminuyen el consumo de oxígeno. Ese es el efecto antianginoso de los beta bloqueadores, a diferencia pues de los calcio antagonistas que hacen vasodilatación coronaria, ¿no? Por eso son de elección en la angina de Prince-Meta, los calcio antagonistas, acuérdate. O los nitratos, cuyo efecto antianginoso es disminuir la precarga, ¿no? Cada uno tiene un diferente efecto antianginoso. Antiagregación crónica en pacientes con angina estable, doctores. Ese es la aspirina por vía oral, 81-100 miligramos por día. La alternativa es clopidogrel, 75 miligramos por día, ¿no? Recuerden, en preeclampsia la dosis es un poquito mayor, 150 miligramos al día, y para prevenir preeclampsia. Y en cáncer colorectal incluso es mayor, ¿no? La dosis ya antiinflamatoria, 600 miligramos a más. Fármaco que estabiliza la placa de ateroma. Se le llama efecto pleiotrópico en farmacología. ¿Quiénes son?
¿Quiénes son los estabilizadores de placa? Las estatinas, doctores. Las más potentes, rosuvastatina a dosis altas, 40 miligramos por día, o atorvastatina, 80 miligramos por día. ¿Ya? Importantes en el manejo de la angina estable. ¿Cuándo indicamos cirugía de bypass en angina estable? Recuerden, la cirugía de bypass, ¿no es cierto?, se indica cuando hay lesión de 1, 2 o 3 vasos. Lesión de un vaso, cuando es la enfermedad del tronco coronario izquierdo. Estenosis más del 50%. Enfermedad de 2 vasos, donde hay una estenosis más del 70%, cuando uno de ellos es la descendente anterior, o cuando se asocia lesión de 2 vasos en paciente diabético o lesión de 2 vasos en paciente con falla cardíaca, es decir, que ya tiene su fracción de eyección baja. Entonces ahí ya indicamos la cirugía. Lesión de 3 vasos, ¿no?, con estenosis más del 70%, con insuficiencia cardíaca, también ya es indicación de cirugía bypass. Entonces, si en un caso clínico de un paciente con cardiopatía isquémica crónica nos dan en la coronariografía, porque recuerden, la coronariografía o angiografía coronaria es el gol estándar para ver el grado de estenosis. Si nos dan estos datos, ese paciente es candidato a la cirugía de bypass. Si no, solo angioplastía, ¿no es cierto?, la angioplastía. Pero esto ya es indicación para operar al paciente, ¿ya? ¿Y cuál es el injerto de elección para cirugía de bypass? ¿La arteria o la vena? La arteria. La arteria mamaria interna o torácica interna es el injerto de elección, porque tiene menos tasa de oclusión, ¿ya? Los injertos venosos son alternativas, y ahí está la vena safena mayor o vena safena interna, ¿no? Es la alternativa. Pregunta de examen: angina que se desencadena con el reposo y no calma y dura más de 20 minutos. Miren, o sea, el reposo sigue doliendo, dura más de 20 minutos, se prolonga, aumenta en intensidad. Esa es la angina inestable. Acuérdate, angina inestable. Todavía no estamos hablando de troponinas. Todavía no estamos hablando de alteración en el EKG. Solo por la clínica, miren. Angina estable, inestable. Tienes que diferenciarlo, ¿ya? Ya la angina inestable forma parte del cuadro agudo. Acuérdate, del SICA, síndrome coronario agudo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las formas de angina inestable? La del reposo, o sea, un paciente que está en reposo y le duele el pecho, eso ya es inestable. El debut de una angina, inicio reciente, ¿no? Un paciente diabético que debuta su dolor de pecho, es inestable. El debut o inicio reciente. La progresiva, ¿no?, que se va agravando, que dura más de 20 minutos, aumenta en intensidad. Posinfarto, dentro de las primeras 48 horas. O la angina de Prinzmetal, ¿no?, que es por vasoespasmo en pacientes jóvenes que consumen cocaína. ¿Cuál es la evaluación inicial de todo SICA? La evaluación inicial, pregunta de examen, es de un cuadro agudo, de un cuadro coronario agudo. La primera prueba es el electrocardiograma, el ingreso del paciente, los primeros 10 minutos, ¿ya?, el electrocardiograma, y también complementamos con tromboninas, que son los biomarcadores de elección, ¿ya? En el EKG, ¿qué representa la onda T, el segmento ST y la onda Q respectivamente? Recuerden que la onda T nos indica isquemia. El cambio en el segmento ST es lesión del miocardio. Y ya cuando hay onda Q, eso es necrosis. Necrosis. Recuerden la típica necrosis del infarto agudo de miocardio. Es una necrosis coagulativa. Coagulativa, a diferencia de la isquemia cerebral, ¿no?, que es una necrosis licuefactiva, es diferente, ¿correcto? O como la necrosis coagulativa que producen, en este caso, los ácidos, ¿no? En cambio, la necrosis licuefactiva que lo producen los álcalis. Diferencia en eso. Entonces, el infarto agudo de miocardio produce necrosis coagulativa. ¿Cuál es el infarto más frecuente y más severo? El infarto de miocardio de cara anterior. Ese es el más frecuente y el más severo, porque es compromiso de la arteria descendente anterior, que es el que irriga la mayor parte del ventrículo izquierdo, incluido el ápex, ¿ya? Derivaciones en las que el ST se eleva en un infarto inferior. Recuerden que el ST elevado nos indica qué cara del corazón se está infartando. Entonces, si es la cara inferior
también llamada cara diafragmática, el ST se eleva en D2, D3, ABF. Si es en un infarto anteroseptal, se va a elevar en B1, B2 es la cara septal, B3, B4 es la cara anterior. Entonces de B1 a B4 es la cara anteroseptal. En lo que es un ST elevado en un infarto lateral bajo, B5, B6, lateral alto D1 a BL, ¿correcto? D1 a BL. Y acá podemos ver el compromiso de las arterias. Acá generalmente es por compromiso de la arteria descendente posterior, acá es por compromiso de la descendente anterior y estos dos es por compromiso de la arteria circunfleja. Recuerden, cuando es infarto lateral. El infarto con elevación de ST generalmente es transmural o subepicárdico. Recuerden, un infarto con ST elevado es porque el infarto es transmural, toda la pared se ha necrosado. A diferencia del infarto ST no elevado, que es un infarto subendocárdico nomás, ¿no es cierto? ¿Cuándo se considera una onda Q patológica, una onda Q de necrosis? Pregunta de examen. Es cuando mide más de 2 cuadraditos en el electrocardiograma, 2 cuadraditos pequeños, o sea, más de 0.04 segundos, y tiene una amplitud más del 25% del complejo QRS. Eso ya nos indica una onda Q de necrosis patológica. Pregunta examen, la secuencia de EKG cambia durante varias horas a días en un infarto. ¿Cuáles son esos cambios? Lo primero es que aparece una onda T hiperaguda, o sea, positiva, que indica isquemia, ¿no? Una onda T simétrica, recuerden, simétrica es isquémica, ¿ya? Luego aparece la elevación del ST, que ya es lesión, y luego ya aparece la onda Q, que es la necrosis, ¿no? La necrosis. Y luego ya, al pasar los días, se invierte la onda T, se normaliza el ST y se normaliza finalmente la onda T. Pregunta examen, biomarcador más sensible y específico en un infarto. Recuerden las troponinas, la troponina I, la troponina T son los biomarcadores de elección. ¿Cuál se eleva en reinfartos? Pregunta de examen, CPK-MB. CPK-MB. ¿Y en cuánto tiempo las troponinas inician su elevación posterior a un infarto? Recuerden que a partir de las 4 horas las troponinas empiezan a elevarse después de un infarto. ¿Y por cuánto tiempo permanecen elevados? Hasta 10 a 14 días. Hasta 10 a 14 días. Recordemos la cinética de las troponinas, ¿ya? O de los biomarcadores en general. Si te preguntan cuál es la primera enzima en elevarse, ¿no? Es la mioglobina. Pero las troponinas son las más sensibles y específicas. Por eso son las de elección. Mira que empieza a elevarse a las 4 horas y permanecen elevados hasta 10 a 14 días. La mioglobina es la primera enzima en elevarse. Tiene buena sensibilidad, pero poca especificidad. La CPK también se eleva a partir de las 4 horas, cae a las 48 horas, ¿no? Es de los reinfartos, Y luego tenemos TGO, recuerden TGO también se eleva en hemólisis, en necrosis hepatocelular, pero también se eleva en infarto agudo de miocardio, ¿no? Recuerden las hepatitis por alcohol, ¿no? También se presenta elevación a predominio de TGO. Y la última enzima en elevarse en un infarto, cuidado te pregunte, la última enzima en elevarse es la LDH. Pero las de elección son las troponinas. Clasificación universal de infarto. ¿Cuál es el tipo 1? El tipo 1 es el infarto espontáneo, el infarto primario, porque se produjo una trombosis aguda, ya que la placa de ateroma se rompe la placa de ateroma de manera espontánea, primaria, y se forma un coágulo. Y ese coágulo es el que va a generar la isquemia aguda, ¿ya? Entonces es el infarto espontáneo, a diferencia del infarto tipo 2, que es secundario. ¿Secundario qué? A un aumento de la demanda de oxígeno, por ejemplo, un paciente con taquicardia, con crisis hipertensiva, o disminución de la oferta, un vasoespasmo, una disección de aorta, un embolismo, una anemia severa o una hipotensión, ¿no? Un paciente que está, por ejemplo, con hemorragia, con una anemia severa, hipotenso, va a hacer un infarto, pero eso es un infarto secundario, ¿ya? Cuando es secundario a alguna patología
que aumenta la demanda de oxígeno o disminuye la oferta de oxígeno, esa es la clase 2, que lo han preguntado en el examen. La clase 3 es muerte súbita. Entonces el diagnóstico es post-mortem, ¿ya? Muerte súbita. El 4 es relacionado ya a una intervención invasiva que es la angioplastía. La angioplastía puede producir infarto, ¿ya? De forma iatrogénica. O la cirugía de bypass. Cuando es producido por la cirugía de bypass es el tipo 5, ¿ya? El tipo 5. ¿Cuál es la arritmia que oculta la elevación o supradesnivel del ST? ¿Ya? Ese es el bloqueo completo de rama izquierda. Bloqueo completo de rama izquierda. Acuérdense, esta arritmia oculta la elevación del ST. Por eso todo paciente que va a ir a revascularización, te dicen, ¿no? ST elevado o bloqueo completo de rama izquierda de novo. Son indicativos de revascularización. Los grados de score de Killip. Killip es un score clínico radiológico en un paciente que se infartó. Recuerden, el 1 es asintomático, el 2 tiene crépitos en las bases, el 3, muy importante que te acuerdes, el Killip 3, porque es edema agudo de pulmón cardiogénico, ese pulmón blanco, ese pulmón con infiltrado en alas de mariposa, acuérdate. Y el 4 es el shock cardiogénico, shock cardiogénico. Causa de muerte posinfarto extrahospitalaria. Pregunta de examen. O sea, un paciente se infarta y se muere en la calle, en su casa, etc. La causa de muerte inmediata, más frecuente, son las arritmias. A la cabeza, la que produce más muerte, fibrilación ventricular. La arritmia más frecuente posinfarto es la extrasístole ventricular. Esa es la más frecuente, pero la que genera más muerte, fibrilación ventricular. Y la causa de muerte tardía, largo plazo o posinfarto intrahospitalario, porque da el chance de que el paciente llegue al hospital, pero finalmente puede morir, es las causas mecánicas, la falla cardíaca, ¿correcto? Falla cardíaca. Recuerden que la cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca sistólica. Tratamiento inicial en todo paciente con Zika, recordemos, como toda emergencia, recuerden, el Zika, el síndrome coronario agudo, es una emergencia. Entonces, primero es ABC, vía aérea, ventilación, circulación, ¿correcto? Luego, su antianginoso de elección, nitroglicerina, por vía sublingual, es el antianginoso de elección. Su beta block selectivo, metoprolol, bisoprolol. Oxígeno si solo está desaturando, menos del 90%. Aspirina a dosis de ataque. Aspirina o clopidogrel a dosis de ataque, acuérdate, a 300 miligramos. Y estatinas también a altas dosis, ¿no? Rosuvastatina 40, atorvastatina 80. Ese es el manejo inicial de todo paciente con Zika, síndrome isquémico coronario agudo. Vamos al tratamiento específico. Tratamiento específico del Zika ST no elevado, ¿cuál es? Entonces, del Zika ST no elevado, recuerden, es antiagregación y anticoagulación. Entonces, ¿cuál es el tratamiento antiagregación? Doble antiagregación, hay que dar 2 antiagregantes. Aspirina más bloqueadores del ADP, que pueden ser clopidogrel, Basugel, Ticagrelor. Entonces hay que dar 2 antiagregantes. Y la anticoagulación, con heparina no fraccionada o de bajo peso, o en pacientes que tienen riesgo alto de sangrado, recuerden Fondaparinux, en pacientes con alto riesgo de sangrado. Entonces el tratamiento del Zika ST no elevado es antiagregación plaquetaria y anticoagulación. Recuerda que dentro del Zika ST no elevado está la angina inestable y el infarto no Q. Angina inestable, infarto no Q están dentro del Zika ST no elevado. Recuerden en su fisiopatología, un Zika ST no elevado, ¿qué pasó? Se rompió la placa de ateroma, se formó un trombo y ese trombo produjo una oclusión, pero parcial. Un trombito que produce una oclusión parcial y es a base de plaquetas. Es a base de plaquetas. Pero todavía hay luz que perfunde, ¿no? Entonces, por eso el tratamiento es anticoagulación y antiagregación, ¿ya? Y evaluamos, recuerden, evaluamos
su pronóstico con el score de TIMI. El score de TIMI evalúa el pronóstico de un SIC-ST no elevado. Pero en el caso del ST elevado, o te dicen bloqueo completo de rama izquierda, ¿cuál es el tratamiento más importante en un ST elevado o bloqueo completo de rama izquierda? La terapia de revascularización, la terapia de reperfusión es el tratamiento más importante en el SICA-ST elevado. ¿De quién estamos hablando? A la cabeza, de angioplastía coronaria. Ese es el tratamiento de elección de un SIC-ST elevado. Angioplastía coronaria transpercutánea, angioplastía que consiste en colocar un stent coronario, ¿verdad? La alternativa es la terapia fibrinolítica, recuerden. La alternativa es la terapia fibrinolítica o trombolítica, ¿no? Acuérdate de los activadores del plasminógeno tisular, Tecneplas, Alteplas, etcétera, o que antiguamente se utilizaba la streptoquinasa, ¿ya? Pero primero angioplastía. La alternativa es terapia fibrinolítica. ¿Cuánto es la ventana terapéutica? Recuerden que en el SIC-ST elevado ya es diferente la fisiopatología, porque acá el trombo, miren, he hecho una oclusión total, y el trombo es a base de fibrina. Pero ya no hay luz, ha hecho una oclusión total. Por eso el tratamiento de reperfusión o revascularización. No tienen que memorizar. Es también cuestión de razonar con respecto a la fisiopatología. ¿Cuánto es la ventana terapéutica? Recuerden 12 horas. Desde el inicio de los síntomas es la ventana terapéutica para brindar este tratamiento de reperfusión, de revascularización en un SICA, ¿no? Ahora, cuanto más temprano es mejor. La angioplastía se debe ofrecer en los primeros 120 minutos, recuerden, es lo ideal, es lo mejor, la tasa de respuesta va a ser mayor. Y si no hay angioplastía, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la terapia fibrinolítica, que lo debemos dar lo más pronto posible. Cuando es por fármacos, terapia fibrinolítica debe ser lo más pronto posible, en los primeros 30 minutos, ¿ya? Eso es lo ideal. Pero en la práctica, ¿hasta cuándo podemos dar la terapia de reperfusión? Hasta 12 horas. Hasta 12 horas. Pregunta de examen. Contraindicaciones absolutas para fibrinólisis. ¿Cuáles son? Contraindicaciones absolutas. Un ACV hemorrágico o isquémico en los últimos 3 meses, tu disección de aorta, una malformación, todo en el cerebro, malformación arteriovenosa cerebral, neoplasia cerebral, TEC severo, recuerden, eso es contraindicación absoluta. Una diátesis hemorrágica o hemorragia interna activa. Todas estas son contraindicaciones absolutas para fibrinólisis. ¿Ya? Las demás son contraindicaciones relativas, un hipertenso mal controlado, etc. Las demás son relativas. Tienes que acordarte las contraindicaciones absolutas. Vamos con hipertensión arterial. A ver, ¿cómo definimos hipertensión en la consulta? A un paciente, ¿cómo lo catalogamos de hipertenso? Cuando al menos en 2 ocasiones hemos confirmado que tiene una elevación sostenida de la presión. Tu sistólica mayor o igual a 140, tu diastólica mayor o igual a 90. ¿Ya? 2 medidas en ambos brazos, eso te dice que el paciente es hipertenso. O puede ser una medida, cuando la presión ya está muy elevada, más de 180, 110. Entonces eso ya nos indica que es hipertenso, así sea una medida con daño de órgano, ¿no? Ya eso te dice que el paciente es hipertenso. Recuerden que tenemos otras maneras de medir la presión. El famoso AMPA, que es la automedición de presión arterial, y el más específico, que es MAPA, el monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Ya? Es más específico. Entonces, ¿cómo definimos, según estos métodos, a un paciente hipertenso el punto de corte baja? ¿No? Porque para el AMPA es 135-85 y para el MAPA 130-80. Miren cómo baja el punto de corte. Entonces, acuérdate, tu paciente hipertenso es más de 140-90. Le bajas 5 milímetros a cada uno. 135-85. Eso es con el AMPA. Le bajas 5 milímetros a cada uno ahora. 130-80. Eso es con el MAPA. ¿Ya?
Entonces acuérdate, hipertenso en la consulta, AMPA y MAPA. Y vas bajando de 5 en 5. ¿Ya? Es importante recordar hipertensión de la bata blanca y enmascarada. La bata blanca, lo han preguntado. Bata blanca es cuando el paciente va al hospital, a la consulta, al consultorio, y se asusta al ver, ¿no?, al médico con su bata blanca. Por eso le han puesto ese nombre. Entonces, elevación de la presión en el consultorio o en el hospital. Pero la que tiene peor pronóstico es la enmascarada, porque se esconde. Es el paciente que viene al consultorio y su presión está normal. Viene al hospital y su presión está normal. En su domicilio o fuera del consultorio o fuera del hospital, la presión se eleva. Entonces, por eso le llaman la enmascarada, ¿no? La enmascarada. Porque se eleva la presión fuera del consultorio del hospital. Entonces, es más difícil de diagnosticar. Justamente para estos tipos, ¿no?, de hipertensión enmascarada es que utilizamos el AMPA o el MAPA, ¿no?, que es el más específico. ¿Cómo definimos estadio 1, 2 respectivamente de hipertensión arterial? Recuerden, estadio 1, más de 140, 60, más de 140, perdón, 90, ¿no?, más de 140, 90, y estadio 2, más de 160, 100, ¿ya? 140, 90, estadio 1, 160, 100, estadio 2, ¿ya? Esta clasificación, recuerden que también nos sirve para indicar, ¿no?, el tratamiento farmacológico, porque al 1 le indicamos un fármaco y al 2 ya 2 fármacos para controlar la presión. Por eso, cuando hablamos de hipertenso refractario, el hipertenso refractario es cuando le das, ¿no es cierto?, en este caso 3 antihipertensivos y no controlas la presión. Le das 3 antihipertensivos, incluido tiazida. O cuando le das 4 antihipertensivos y recién controlas. Así se define una hipertensión refractaria, ¿ya? Muy bien. Factores de riesgo para hipertensión, pregunta examen, es más frecuente en mujeres, pero pronóstico en varones, ¿no? La hipertensión es diferente a la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es más frecuente en varones, la hipertensión más en mujeres. Pero, ojo, en hipertensión el varón tiene peor pronóstico. Etnia afroamericana, por el aumento de la volemia, retención de agua y sodio. Consumo de alcohol, consumo de tabaco. Recuerden, el alcohol a dosis altas, el tabaco, son factores que elevan la presión arterial. La obesidad, etc. ¿Cuál es el tipo de hipertensión más frecuente? La primaria o esencial. Recuerden, 90, 95%. Pero el 5% es secundaria. ¿Y cuándo vamos a sospechar? Vamos a sospechar hipertensión secundaria, doctores, cuando la edad de inicio es o muy joven o muy adulto mayor. O sea, menor de 30 o mayor de 55. En ambos extremos. Ahí hay que descartar hipertensión secundaria, o un inicio brusco, o un empeoramiento brusco de la hipertensión, o cuando es refractaria, que ya lo definimos, o cuando hay daño de órgano severo, ¿no?, o la clínica subyacente de la enfermedad, ¿ya? Entonces, en todos esos casos hay que descartar hipertensión secundaria. Causa más frecuente hipertensión secundaria en adulto mayor, la enfermedad renal crónica. Es la causa secundaria más frecuente de hipertensión. En joven, coartación de la aorta, en joven, ¿ya?, de hipertensión secundaria. ¿Cuándo definimos una emergencia hipertensiva? Cuando es más de 180, 120, o sea, elevación aguda de la presión, 180, 120, pero más lesión de órgano diana. ¿Y cuál es la lesión de órgano diana? Un infarto, un ACV, un edema agudo de pulmón, una retinopatía hipertensiva grado 3, grado 4, una alteración de sensorio que es encefalopatía, una disección de aorta, una convulsión. Entonces tiene que haber una lesión de órgano diana. La urgencia es 180, 120, pero no hay lesión de órgano diana. No hay lesión de órgano. Puede haber náuseas, puede haber vértigo, tinnitus, cefalea. Eso no es lesión de órgano diana. Ojo, la cefalea, el tinnitus, el vértigo puede estar tanto en la emergencia como en la urgencia. La diferencia entre estos dos, recuerden, lo da la lesión de órgano diana, ¿no? Porque ambas definen lo que conocemos con el nombre de crisis hipertensiva, que es cuando está más de 180, 120, ¿ya? La diferencia es que en la emergencia hay lesión de órgano diana, en la urgencia no. Si un paciente viene con palpitaciones, cefalea, diaforesis,
y crisis hipertensiva, y es un paciente joven, ¿qué debemos descartar? Un tumor de la médula suprarrenal, es decir, un feocromocitoma. Tumor de la médula suprarrenal, que es un secretor de catecolaminas. ¿Ya? Recuerden esa triada: palpitaciones, cefalea, diaforesis. En un paciente joven con crisis hipertensiva, descartar feocromocitoma. Adulto que presenta presión en los brazos mayor que las piernas, pulsos femorales disminuidos. Recuerden que esa clínica lo debemos sospechar o debemos descartar una coartación de la aorta, ¿no? La coartación de la aorta, ojo, se asocia a estenosis aórtica bicúspide, y también a síndrome de Turner, ¿no? Síndrome de Turner, ¿ya? Entonces, presión en los brazos mayor que la pierna, coartación de la aorta, o pulsos femorales disminuidos, ¿ya? Diferente que cuando yo te digo diferencia de presión en ambos brazos. Diferencia de presión en ambos brazos, eso puede ser disección de aorta, ¿no? Cuando la diferencial de presión es más de 20 milímetros de mercurio, disección de aorta. O Takayasu también, ¿no? Vasculitis, ¿ya? Eso es en ambos brazos. Coartación de la aorta es brazo mayor que la pierna. Miren la diferencia. Hipertenso que cursa con un soplo a nivel abdominal y o lumbar. Eso es una estenosis de la arteria renal, llamada hipertensión renovascular, ¿ya? La hipertensión renovascular, ¿ya? Recuerden que esta estenosis de la arteria renal, cuando es proximal, es por aterosclerosis, y cuando es distal, la estenosis es por displasia fibromuscular. La primera es más frecuente en varones adultos mayores y la segunda es más frecuente en mujeres jóvenes, ¿no? La displasia fibromuscular. Test bioquímico diagnóstico de feocromocitoma, pregunta de examen. Se llama el test de metanefrinas en orina. Cuando sospeches feocromocitoma, pides test de metanefrinas en orina, donde detectamos el famoso ácido vanil mandélico positivo, ¿ya? Eso es en feocromocitoma, acuérdate. Fisiopatología de la elevación de la presión arterial en pacientes con estenosis de la arteria renal. ¿Qué factor está elevado? La renina. Como hay estenosis de la arteria renal, hay hipoperfusión renal, eso activa las células yuxtaglomerulares que están relacionadas a la arteriola aferente, y al activarse las células yuxtaglomerulares, estas secretan renina. La renina se eleva y la renina activa pues el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Recuerden, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, aumenta la volemia, etcétera, ¿no? Y eleva la presión arterial. ¿Con qué se asocia coartación de aorta? Con válvula aórtica bicúspide, que es la principal causa de estenosis aórtica en gente joven, y síndrome de Turner. Y esta pregunta de examen también: ¿por qué mecanismo la cocaína y la anfetamina aumentan la presión arterial? Recordemos que la cocaína bloquea la recaptación de norepinefrina. Entonces la norepinefrina se queda más tiempo libre. Y la anfetamina lo que hace es liberar más norepinefrina. Entonces ambas aumentan catecolaminas. Una es por inhibición de la recaptación, cocaína, y otra es por aumento de la liberación, que es la anfetamina. ¿Y cómo elevan la presión arterial? Porque al aumentar las catecolaminas, estas estimulan los receptores alfa 1 y genera vasoconstricción, ¿correcto? Generan vasoconstricción y obviamente eso eleva, ¿no es cierto?, la presión arterial, ¿ya? Un dato acá es que cuando un paciente tiene intoxicación por cocaína y obviamente su presión va a estar elevada, el antihipertensivo que está contraindicado es beta block. No podemos dar beta block en la hipertensión por intoxicación por cocaína. No se da beta block, ¿eh? Porque el beta block lo que hace es bloquea el beta, pero el alfa lo deja libre. Y el alfa, en este caso, va a generar más vasoconstricción, ¿ya? Por eso los beta block en intoxicación por cocaína están contraindicados. Tipo de remodelado cardíaco en hipertensión arterial. Recordemos, la hipertrofia ventricular izquierda de tipo concéntrica, es el remodelado que genera la hipertensión, ¿no? Y como se ve en el EKG, en un paciente con cardiopatía hipertensiva que tiene hipertrofia, el eje está desviado hacia la izquierda. Recuerden, entre menos 30 y menos 90.
¿Cuál es el eje cardíaco normal? Entre menos 30 y más 90. En menos 30 y más 90 es el eje cardíaco normal. Cuando se vuelve más negativo, menos 30 a menos 90, es ahí donde ya decimos que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿ya? Pero ¿cuál es la prueba que confirma este remodelado? El ecocardiograma. Recuerda que el ecocardiograma te evalúa la anatomía y la función, ¿ya? La anatomía te calcula el grosor de la pared. Un grosor normal del ventrículo izquierdo, recuerden, es 9-10 milímetros. 10 milímetros. Hipertrofia más de 15 milímetros. Y ya hipertrofia severa más de 30 milímetros, ¿correcto? Y también te evalúa la función, ¿no? Te ve cómo está la fracción de eyección. El SB más frecuente producido por hipertensión, recuerden que es isquémico, ¿no? Eso acuérdense por neurología. El ACV isquémico es 80%. El ACV hemorrágico es 20%. Entonces el más frecuente es el isquémico. Por trombosis, sobre todo, por trombosis. ¿Estamos? Entonces recuerden también que la hipertensión es el factor más importante para accidente cerebrovascular. Ahora, cuando es un SB hemorrágico, ¿dónde se localiza ese ACV hemorrágico en un paciente hipertenso? En los ganglios basales. Es su localización más frecuente. En los ganglios basales, en primer lugar, putamen. Por eso la hemorragia putaminal se ve en un paciente hipertenso. Es típico, ¿ya? Grados de retinopatía hipertensiva, clasificación de Katie Wegener. Recuerden el grado 1, vasoconstricción arteriolar. Grado 2, los signos de cruce arteriovenoso, hilo de plata, hilo de cobre por el aumento de brillo debido a la esclerosis. El grado 3, doctores, hemorragia exudado. Y el grado 4, edema de papila, papiledema o atrofia óptica. Tienen los 4 estadios. Recuerden que el 1 o el 2 es crónico y el 3 y el 4 es agudo, ¿correcto? El 13-4 es agudo. Lesión benigna de la hipertensión en el riñón se llama angioesclerosis hialina, pero la maligna, angioesclerosis hiperplásica o necrosis fibrinoide, que fue pregunta de examen, ¿no es cierto? La lesión maligna. Principal causa de muerte en paciente hipertenso, recuerden la cardiopatía hipertensiva, ¿ya? Principal causa de muerte en paciente hipertenso lo da la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y el tratamiento de la hipertensión. Tratamiento inicial siempre va a ser cambio en los estilos de vida, ¿ya? Y lo más efectivo es perder peso. Perder peso es lo más efectivo, porque por cada kilo que se reduce el peso, se pierde 1 milímetro de mercurio de presión. Pero el que tiene más impacto es la dieta DASH, la dieta mediterránea, la dieta rica en frutas, en vegetales. Esa tiene más impacto, ¿no? Luego está la dieta baja en sal, menos de 6 gramos, o baja en sodio, menos de 2 gramos, ¿no? Y rica en potasio. Recuerden, lo que hay que hacer en un paciente hipertenso es bajar el consumo de sodio y aumentar el consumo de potasio. El ejercicio aeróbico también baja la presión. Este es un dato irónico, el consumo moderado de alcohol es cardioprotector, 10 a 20 gramos al día, es cardioprotector, moderado. ¿Ya? El consumo excesivo obviamente es perjudicial, ¿no? Pero así sea consumo moderado, siempre va a ser neurotóxico, ¿ya? Muy bien, y dejar de fumar también baja la presión arterial, ¿no? Y lo más preguntado en hipertensión es el tratamiento farmacológico, ¿no? Por eso ven que todo está de rojito, ¿ya? Indicación de tiazidas en paciente hipertenso. ¿Cuándo indicamos tiazidas como antihipertensivo? En adulto mayor, en paciente de etnia afroamericana, en paciente con osteoporosis, en paciente hipertenso sistólico aislado. Recuerden la hipertensión sistólica aislada del adulto mayor. Ahí también indicamos tiazidas, ¿no? Las tiazidas, recuerden, bajan la precarga, bajan la volemia, pero sobre todo generan vasodilatación, ¿ya? Los YECAS o ARA2 en pacientes hipertensos lo indicamos en paciente diabético, paciente con proteinuria, microalbuminuria, paciente con hipertrofia ventrículo izquierdo, paciente con infarto agudo de miocardio, con falla cardíaca, porque es antirremodelador. Recuerden que los YECAS, captopril, enalapril, o ARA2, valsartán, candesartán, son
antiproteinúricos y antirremodeladores, ¿ya? Y algo que también debes acordarte es que los YECAS das de elección en tu paciente renal crónico. Cuando tu tasa de filtración es más de 30 mililitros por minuto, tus niveles de potasio son normales. Ahí el antihipertensivo de elección son los YECAS, recuérdate, ¿ya? ¿Y cuándo indicamos calcio antagonistas? En la angina de Prinzmetal, que es por vasoespasmo, el fenómeno Raynaud, que también es por vasoespasmo, en tu enfermedad renal avanzada, cuando ya no puedes dar YECA, ¿no? Entonces, imagínate un estadio 4, tasa de filtración menos de 30, o estadio 5, menos de 15. Ya, para esos estadios de la enfermedad renal crónica, estadio 4, 5, o sea, cuando es menos de 30, o niveles de potasio elevado, ya el potasio está elevado, en esos casos ya no das YECAS. ¿Qué damos? Calcio antagonistas, mira la diferencia, ¿correcto? Mira la diferencia. ¿Cuándo das beta block? Cuando tiene arritmias supraventriculares, hipertiroidismo, mujer con migraña, angina de esfuerzo, varón con temblor esencial. Esas son indicaciones para dar beta block como antihipertensivo. Y también hay que recordarnos las contraindicaciones. Contraindicación de tiazidas, paciente con gota porque eleva el ácido úrico, dislipidemia porque aumenta triglicéridos, colesterol. También en paciente con hipercalcemia, porque recuerden, las tiazidas reabsorben calcio. Por eso le damos al hipertenso con osteoporosis, ¿no? Porque reabsorben calcio. Pero si tu paciente ya tiene hipercalcemia, ya no puedes dar tiazidas, pues, ¿no? Porque si no elevaría más el calcio. Contraindicaciones de los YECAS y de los ARA2 en el embarazo, porque son teratogénicos, en la estenosis bilateral de la arteria renal, porque producen injuria renal, o en una falla renal avanzada con hipercalemia, ya hemos dicho, ¿no? Estadio 4, estadio 5, ya no puedes dar YECAS, damos calcio antagonistas. Y en el caso de los calcio antagonistas, la contraindicación es la falla cardíaca sistólica, porque recuerden que producen edemas, producen congestión, entonces lo descompensan al paciente. Y en el caso de los beta block, cuando hay broncoespasmo, EPOC, asma, una falla cardíaca descompensada también, un bloqueo AB de segundo o tercer grado o una insuficiencia aórtica. ¿Cuál es la reacción adversa más frecuente de los YECAS? Recuerden, doctores, que son la tos seca vespertina por el aumento de bradicinina. Es su reacción adversa más frecuente, ¿no? Que no lo tienen los ARA2. Pero la más grave, recuerden, y ahí está, reacción adversa más frecuente de calcio antagonistas, edema. Por eso están contraindicados en falla sistólica. Y la reacción adversa más severa en YECAS es el angioedema, que cursa con edema facial, a predominio de párpados, labios. Recuerden que este angioedema de los YECAS, al igual que la tos seca, es por aumento de bradicinina. Reacción adversa asociada al uso de tiazidas. Recuerden, las tiazidas generan hiponatremia, hipocalemia, pero retienen calcio, generan hipercalcemia. ¿Cuáles los inhibidores directos de la renina? Fue pregunta de examen como farmacología. Inhibidor directo de la renina, el famoso alisquiren. En cambio, tu YECA bloquea la síntesis de angiotensina 2, porque te bloquea la ECA. Y los ARA2 bloquean los receptores de la angiotensina 2, los AT1, ¿no? Bloquean como el valsartán, candesartán. A ver, en una emergencia hipertensiva que requiere tratamiento endovenoso inmediato para reducir la presión, ¿cuánto se reduce de la presión? Un 25% de la presión basal. Pregunta de examen. Solo se reduce. Acá hay una excepción a la regla, la disección de aorta. En el caso de disección de aorta, sí te tienes que llevar tu presión a menos de 100 milímetros, la presión sistólica. En casos de urgencia hipertensiva damos captopril por vía oral, ¿ya? Captopril por vía oral, en urgencia. Ahora, si es una emergencia, por ejemplo, un paciente hipertenso que está haciendo edema agudo de pulmón, hipertensivo, o está haciendo un SICA, un síndrome coronario agudo, nitroglicerina es de elección, ¿ya? Paciente con SICA, paciente con edema agudo de pulmón hipertensivo, nitroglicerina endovenoso, ¿ya? Casos refractarios, nitroprusiato. Y tratamiento en casos de emergencia,
de una hipertensión que cursa con disección de aorta, ¿no? Un paciente con disección de aorta que tiene elevada la presión. ¿Con qué controlamos la presión? Pregunta que nos hacemos. Beta block. La betalol o esmolol, también endovenoso. La betalol o esmolol, los beta block, en los casos de disección de aorta. Caso refractario, nitroprusiato. Si no responde, nitroprusiato. Vamos con el tema de arritmias. Síncope más frecuente es el síncope vasovagal. Un paciente que va con hipotensión, con bradicardia, náuseas, vómitos, cortejo vegetativo. El famoso síncope vasovagal. Es el más frecuente, ¿ya? Causa más frecuente de síncope cardiogénico, las arritmias, ¿no? Después de descartar tu síncope vasovagal, ves tu síncope cardiogénico. Y esto muchas veces se produce por arritmias, ¿ya? Trastorno del ritmo más frecuente en el adulto, la taquicardia sinusal. Recuerden, taquicardia sinusal, ¿ya? Y trastorno del ritmo más frecuente en el adulto hospitalizado o en la práctica clínica, fibrilación auricular, ¿correcto? Fibrilación auricular, el trastorno del ritmo más frecuente en el adulto hospitalizado o en la práctica clínica, ¿correcto? Fibrilación auricular. Causas de bradicardia. Las causas de bradicardia que tenemos en un paciente, recuerden, tenemos la hipotermia, el hipotiroidismo, la colestasis, miren, puede producir bradicardia, la hipertensión endocraniana, recuerden el reflejo de Cushing, ¿ya? El reflejo de Cushing, que en este caso, ¿no? Cursa con, en este caso, bradicardia, hipertensión arterial y alteración de la respiración, ¿no? O bradipnea. Esa es la llamada triada de Cushing de la hipertensión endocraniana. En drogas tenemos los digitálicos, ¿no? Porque recuerden, la digoxina es cronotrópico negativo, ¿eh? Es ionotrópico positivo porque te aumenta tu fuerza de contracción, pero es cronotrópico negativo. Los beta-block sí son cardiodepresores, la morfina también. En cambio, taquicardia sinusal, paciente que realiza ejercicio, ¿no? Al hacer ejercicio, el estrés, la fiebre, ¿no? También eleva la temperatura, eleva la frecuencia cardíaca, excepto en la fiebre tifoidea. Por eso ese es un dato, ¿no? En semiología, signo de Fayet, ¿se acuerdan? ¿No? El paciente está con fiebre, pero su frecuencia cardíaca está normal. El hipertiroidismo, la hipoxia, ¿no? La anemia, la cafeína, la nicotina, las anfetaminas, la atropina, las catecolaminas, miren, pueden generar taquicardia sinusal. ¿Cuál es la arritmia más frecuente en hipertiroidismo? Un paciente delgado, leptosómico, con taquicardia sinusal. Debes descartar hipertiroidismo, ¿no? Pídele T4, TSH. ¿Qué mecanismo produce el síndrome de preexcitación o Wald-Parkinson-White? Pregunta de examen. La vía accesoria, conocida con el nombre de haz de Kent. El haz de Kent produce el Wald-Parkinson-White. ¿Cuál es el principal factor cardioembólico, ¿no? El que hace más embolismo y parte del corazón? La fibrilación auricular es el principal factor cardioembólico, ¿no? ¿Y cuál es el principal factor de riesgo para FA? La cardiopatía hipertensiva. Y la edad también. Recuerda que la fibrilación auricular, el flúter auricular, lo vemos en adultos mayores que tienen cardiopatía subyacente. Una cardiopatía hipertensiva, a la cabeza es lo más frecuente, pero también en pacientes con estenosis mitral, acuérdate, en pacientes con miocardiopatía dilatada, ¿no? Van a ser FA. Pregunta de examen: ¿qué fármacos producen un QT largo? Un QT más de 0.45. El QT largo lo vamos a ver cuando un paciente consume, por ejemplo, macrólidos, eritromicina, acitromicina, terfenadina, antihistamínico de segunda generación, quinolonas como moxifloxacino, antidepresivos tricíclicos, hidroxicloroquina. Por eso la terapia que se dio en pandemia, acitromicina y hidroxicloroquina, prolongaron, ¿no? El QT y muchos de los pacientes fallecieron por arritmias ventriculares.
Procainamida también, que es un antiarrítmico de clase 1A. Sotalol, un beta-block, prolonga el QT. ¿Qué trastornos electrolíticos producen QT largo? Cuando los electrolitos caen. Acá no hay pierden. Sodio bajo, potasio bajo, calcio bajo, ¿no? Hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Cualquier electrolito bajo va a generar prolongación del QT, ¿ya? Hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Ahora, si te preguntan el más frecuente, es hipomagnesemia. Si te preguntan el más frecuente, hipomagnesemia, ¿ya? Muy bien. Tóxicos que producen QT largo, los órganos fosforados, los carbamatos, prolongan el QT. Cuando nos dicen en un electrocardiograma que el intervalo PR está prolongado, más de 0,20 segundos, debemos sospechar en un bloqueo aurículo-ventricular. Acuérdense su fenómeno de Wenckebach. ¿Dónde encontramos el fenómeno de Wenckebach? Ese fenómeno donde el PR va creciendo y se bloquea. Eso es el bloqueo AB de segundo grado, MOVITZ 1. Segundo grado, MOVITZ 1. El infarto de cara anterior, ¿qué tipo de bloqueo produce? Un bloqueo de segundo grado, MOVITZ 2. Y el infarto de cara inferior produce un bloqueo de segundo grado, MOVITZ 1. ¿Ya? Ya que estamos hablando de los bloqueos AB, acuérdense entonces, un bloqueo AB de primer grado, acuérdense, primer grado es cuando solo el PR está largo, miren, más de 0,20. Pero siempre después de cada onda P hay un QRS. Entonces al final el bloqueo de primer grado es una conducción lenta, pues siempre conduce, solo que el PR está largo. En el segundo grado ya hay un verdadero bloqueo, porque tú ves acá la onda P, QRS, pero acá ves tu onda P, pero ya no hay QRS, miren, no se continúa del QRS. Acá también onda P, QRS, onda P, y ya nos conduce. Entonces, ese es un verdadero bloqueo, el de segundo grado. La diferencia es que hay dos tipos, el MOVITZ 1 y el MOVITZ 2. El MOVITZ 1 es cuando tu PR va creciendo, va creciendo, va creciendo y se bloquea. Mira, 0,24, 0,28, 0,32 y se bloquea. Ese es el famoso fenómeno de Wenckebach. En cambio acá no, largo constante y se bloquea. Eso es el MOVITZ 2, ¿ya? Este es obviamente más grave, el MOVITZ 2, ¿ya? Pues el MOVITZ 1 es producido por un infarto de cara inferior y el MOVITZ 2 es por un infarto de cara anterior, ¿ya? Y el de tercer grado ya es un bloqueo completo. Bloqueo AB de tercer grado cuando las ondas P son mayores a los complejos QRS. Acá ya hay una disociación, ¿ya? Auriculoventricular. Entonces recuerden ese detalle, ¿ya? Entonces, ¿quién produce ya en este caso, qué produce el infarto de cara inferior? El infarto de cara inferior se produce por un bloqueo AB segundo grado, MOVITZ 1. Es lo que produce un infarto de cara inferior o cara diafragmática. Cuadro clínico característico de la taquicardia paroxística supraventricular. Recuerden, joven con palpitaciones regulares, de inicio y fin súbito. Cuando te dicen ese datito, inicio, fin súbito, en un joven sin cardiopatía, sospecha taquicardia paroxística supraventricular. Y los hallazgos en el EKG de esta arritmia es que su frecuencia está elevada, más de 150, y que muchas veces la onda P no se ve o es una onda P retrógrada. Onda P retrógrada. O se esconde la onda P dentro del QRS. Eso es porque el ritmo es muy rápido. Entonces recuérdate ahí en taquicardia paroxística supraventricular. Si te dicen PR corto, onda delta, sospecha de Wall-Parkinson-White, ¿verdad? PR corto, menos de 0,12 segundos, y tu famosa onda delta, que es la conducción por la vía accesoria, la conducción por el haz de Kent. Y en la taquicardia auricular mortifocal, pregunta de examen, ¿qué vamos a ver en el electrocardiograma? 3 o más ondas P de diferente morfología y el ritmo es irregular. Ojo, igual que una fibrilación, ¿ya? Y esta arritmia se asocia a pacientes con problemas respiratorios, típicamente pacientes con EPOC.
Hallazgo en el EKG del flúter. Recuerden, flúter auricular, ausencia de onda P, frecuencia más de 250. En vez de onda P hay ondas F mayúsculas porque se producen por macro reentradas, pero los complejos QRS son regulares. Ojo, este es regular, flúter. ¿Ya? Ahí está. Si tú mides la distancia entre QRS y QRS, miden igual. Por eso QRS regulares. Esta se ve el flúter, al igual que la fibrilación, en adultos mayores con cardiopatía subyacente. ¿Qué encontramos en la FA? Parecido al flúter. Ausencia de onda P, que son sustituidas por ondas F minúsculas, una frecuencia más de 250 y ojo, acá el ritmo es irregular. Por eso cuando te dicen pulso deficitario irregular, piensa en FA, ¿no? Entonces mira cómo es el electrocardiograma. Si mides la distancia entre QRS, es diferente. No hay onda P, en vez de la onda P hay ondas F minúsculas porque se producen por micro reentradas. Arritmia que se produce por el aumento del intervalo QT. ¿Qué arritmia tiene como factor de riesgo la prolongación del QT? El Torsades de Pons, también llamada taquicardia helicoidal, también llamada taquicardia polimórfica. Si te dicen frecuencia más de 100, QRS anchos, más de 0,12, eso es ancho, y ritmo regular, ¿en qué vas a sospechar? En una taquicardia ventricular. Mira cómo es el dato de una arritmia ventricular. QRS anchos, acuérdate, QRS anchos. Ritmo caótico, irregular, con gasto cardíaco cero, ya eso es fibrilación ventricular, ¿no? Que es un ritmo de paro. Recuerden, fibrilación ventricular y el ritmo de paro. Los trastornos de calcio en el electrocardiograma, ¿dónde se observan? En el intervalo QT. ¿Ya? En el intervalo QT vemos los trastornos de calcio. ¿Ya? ¿Cuáles son los hallazgos de una hipercalemia? Ondas T altas picudas, se prolonga el intervalo QPR y lo grave es cuando se ensancha el QRS. Entonces, cuando ves en tu EKG estas ondas T, miren, que son más grandes que el QRS, ¿no? Ondas T altas y picudas, la onda P se aplana, el QRS se ensancha, eso es hipercalemia. La hipocalemia, por el contrario, te da una onda T plana, ¿ya? Recuerda que la onda T es la repolarización, representada por iones potasio. La onda T es la repolarización ventricular. Entonces, si hay mucho potasio, la onda T es alta y picuda. Si no hay potasio, la onda T se aplana. No hay potasio, la onda T se aplana. Y aparece la onda U, ¿no es cierto? Para que te acuerdes, la U, así. Hipocalemia, la U, ¿no es cierto? Ahí está, para los hinchas de Alianza. Depresión del segmento ST y prolongación del QT. Eso ya lo hemos hablado. Potasio bajo, calcio bajo, magnesio bajo, prolonga el QT. Cualquier electrolito bajo, el QT se prolonga. Calcio se ve en el intervalo de QT. Entonces la hipercalcemia genera QT corto y la hipocalcemia genera QT largo. Por eso este da Torsades de Pons, el QT largo. La hipocalcemia, la hipocalemia, la hipomagnesemia prolongan el QT y pueden producir Torsades de Pons. ¿Cómo tratamos la bradicardia que genera síntomas o es severa? Con sulfato de atropina. Recuerda, el sulfato de atropina es un anticolinérgico, entonces te va a bloquear al parasimpático. Entonces, al bloquearte al parasimpático, los receptores muscarínicos del corazón, predomina el simpático y el simpático te va a elevar la frecuencia cardíaca. ¿Dónde indicamos marcapaso? Enfermedad del nodo sinusal, bloqueo AB de segundo grado MOVIS 2 y bloqueo AB de tercer grado. Una pregunta de examen es la principal indicación de marcapaso, la falla del nodo sinusal. Es la principal indicación de marcapaso. Tratamiento de la taquicardia sinusal sintomática. El tratamiento de la taquicardia sinusal sintomática es con beta bloqueadores, sobre todo en pacientes con hipertiroidismo, ¿no? Entonces esa excitabilidad
lo frenamos con beta block. Recuerda que el corazón, al igual que el riñón, tiene los receptores beta 1 adrenérgicos. Tratamiento inicial de la taquicardia paroxística supraventricular, tu masaje del seno carotídeo, es decir, maniobras vagales. El 80% responde a maniobras vagales. Ya cuando no responde, fármacos. Y el antiarrítmico de elección, adenosina, 6 miligramos por vía endovenosa. No responde, calcio antagonistas. No responde, amiodarona. Cuando ya no responde a nada, adenosina, calcio antagonista, amiodarona. ¿Correcto? Muy bien. Y en un paciente que ya está inestable, es decir, hipotenso, con alteración de sensorio, ojo, acuérdense, eso es para cualquier arritmia, paciente hipotenso o alteración de sensorio, y ahí damos cardioversión eléctrica. Olvídate de los fármacos. Cuando te dicen cualquier arritmia y el paciente está hipotenso, por eso siempre fíjate la presión arterial, hipotenso o alteración del sensorio, cardioversión eléctrica. ¿Con qué fármaco controlamos la frecuencia cardíaca en paciente con FA? Beta bloqueadores son los de primera línea para controlar la frecuencia cardíaca. Beta block, la betalol, carvedilol, metoprolol. ¿Ya? Y si queremos controlar la frecuencia cardíaca en insuficiencia cardíaca, digoxina. Digoxina, cuando es FA más falla cardíaca. Si solo es FA y queremos controlar la frecuencia cardíaca, beta block. Alternativa, calcio antagonistas. Pero cuando el FA ya se asocia a falla cardíaca, pregunta examen, ahí digoxina para controlar la frecuencia cardíaca. Otra cosa es controlar el ritmo. Eso se llama cardioversión farmacológica. Cuando quiero controlar el ritmo en FA, ahí utilizamos flecainida, propafenona, o si el paciente ya tiene falla cardíaca avanzada o una cardiopatía estructural severa, amiodarona. Amiodarona. Entonces una cosa es controlar la frecuencia cardíaca y otra cosa es controlar el ritmo. Pregunta examen, ¿cómo se llama el score para calcular el riesgo de trombosis en FA o el riesgo de cardioembolismo? CHAS-VAS. El score de CHAS-VAS. Recuerden su score de CHAS-VAS, ¿ah? ¿Ya? Porque les pueden preguntar, ¿no? Calcula tu score de CHAS-VAS. Todos tienen un punto, excepto la edad o el antecedente de ACV o ictus, ¿correcto? Entonces esos ya tienen 2 puntos. Miren, son los más importantes, tienen más puntos. Los demás tienen un punto. Entonces, ¿qué significa CHAS-VAS? C de falla cardíaca, H de hipertensión, la edad, más de 75 años es que te da más puntaje, diabetes, ACV, enfermedad vascular, la edad entre 65 y 75 años y si es mujer, ¿correcto? Entonces, acuérdate tus parámetros de CHAS-VAS, ¿estamos? Porque te pueden mandar a calcular. Los más importantes, edad y accidente cerebrovascular. Pero también te preguntaron el score como riesgo de sangrado, y ese es el score de Hasbled, ¿ya? Entonces, se evalúa, ¿no? El riesgo de cardioembolismo y el riesgo de hemorragia. CHAS-VAS, trombosis, Hasbled, hemorragia. Indicación de anticoagulación en pacientes con FA. De frente, hay que anticoagular un paciente con FA si tiene prótesis o tiene valvulopatía reumática. ¿Estamos? Prótesis o valvulopatía reumática. O en tu score de CHAS-VAS, ¿no? Si tiene 2 o más puntos, si es mujer, o un punto, basta un punto en varón para ya indicarle anticoagulación. Acuérdate, esas son las indicaciones para anticoagular un FA. Y tu anticoagulante de elección, el clásico, warfarina, ¿no? Warfarina, ¿ya? Con un INR entre 2 y 3. Tratamiento del extrasístole ventricular en infarto, beta bloqueadores. Actualmente, para arritmias ventriculares, damos beta block. Antes se daba lidocaína, pero actualmente beta block. Tratamiento de elección en Torsades de Points, sulfato de magnesio. Así como da sulfato de magnesio en preeclampsia severa para prevenir y controlar o tratar una convulsión, una eclampsia, es antiarrítmico para Torsades de Points. Adquirido. Porque si es congénito, es con beta block, ¿ya? Taquicardia ventricular en paciente estable. Damos procainamida, clase 1A, amiodarona, o como les comentaba, la lidocaína, que se da arritmias ventriculares antes, ¿no? En pacientes con infarto. Si es una taquicardia y el paciente está inestable, ya lo hemos dicho,
paciente con cualquier arritmia y esté inestable, hipotenso, alteración del sensorio, te olvidas de los fármacos. Cardioversión eléctrica. Y si es una taquicardia ventricular sin pulso, eso es paro. El tratamiento es desfibrilar. Tratamiento de hipercalemia severa. O sea, tu potasio está elevado, te dicen QRS ancho, está bradicárdico, pregunta de examen, gluconato de calcio. Gluconato de calcio, que es el antídoto de la intoxicación por sulfato de magnesio. También el gluconato de calcio es un estabilizador de la membrana del miocito cardíaco. Por eso lo damos en casos de hipercalemia severa con QRS ancho, acuérdate. Pasamos a shock. Respuesta neuroendocrina del shock. De manera aguda, la respuesta más rápida es el aumento del tono simpático. Entonces va a haber taquicardia sinusal, el primer mecanismo compensatorio, ¿ya? Y también se activa el eje suprarrenal con aumento de ACTH, aumento de cortisol. Causa más frecuente de shock cardiogénico, infarto es la causa más frecuente, ¿no? Recuerden que un infarto, cuando necrosa más del 25% del ventrículo izquierdo, genera edema agudo de pulmón. Pero cuando el infarto necrosa más del 40% del ventrículo izquierdo, genera shock cardiogénico. Shock hipovolémico en adultos es hemorrágico, politraumatizado. En niños, diarrea, pérdidas gastrointestinales. Pero recuerden en general, ¿no?, que la causa más frecuente de shock en adulto es el distributivo, producido por sepsis. Acuérdense eso. Pérdida de volumen por tercer espacio. ¿Quiénes producen pérdida de volumen por tercer espacio? Obstrucción intestinal, pancreatitis, grandes quemados. Pregunta examen. Triada mortal del shock hemorrágico grave, coagulopatía, hipotermia, acidosis metabólica. ¿Ya? Coagulopatía, hipotermia y acidosis metabólica. Tipo de shock que se produce por disminución de la precarga. Si recuerdas, la precarga es volemia. Entonces te está diciendo en shock hipovolémico, cuando se pierde, ¿no es cierto?, volumen. ¿Y cuánto de volumen se debe perder para generar shock hipovolémico? Más del 30% de la volemia. Un TEP, un tromboembolismo pulmonar, neumotoras a tensión, un taponamiento cardíaco, ¿qué generan? Shock obstructivo. Recuerden, por falla en la diástole, por falla en el llenado. Vasodilatación generalizada es el shock distributivo, cuando se dilatan los vasos y baja la resistencia vascular. Causa más frecuente de shock distributivo en el adulto, sepsis, ¿no?, en el adulto. Otras causas de shock distributivo, recuerden, por vasodilatación, es la anafilaxia, la falla suprarrenal, y también dentro del shock distributivo está el shock neurogénico, cuando es por lesión neurológica. ¿Cómo defino sepsis, doctores? De sepsis es una respuesta inflamatoria disregulada frente a un foco infeccioso que empieza a producir falla de órgano. Y recuerda que la característica del sepsis es que responde a la fluidoterapia. Por eso su mortalidad es 10%. En cambio, cuando ya no responde a la fluidoterapia y tienes que usar vasopresores, ahí hablamos de shock séptico. Ya no responde a fluidos, tienes que dar vasopresores. La mortalidad aumenta, llega hasta un 40%. Y cuando ya no responde a nada, ni a fluidos, ni a vasopresores, se llama shock séptico resistente. Recuerden que en adulto el foco de sepsis más frecuente es el foco pulmonar, neumonías. Es el foco infeccioso más frecuente de sepsis en el adulto. En las gestantes es el foco urinario. Recuerden, ITU. Una gestante con sepsis, el más frecuente foco urinario, ITU. Citocinas proinflamatorias en sepsis que dan vasodilatación. La interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma. En cambio, la citoquina antiinflamatoria, la interleuquina 10. Acuérdense, interleuquina 10. El shock anafiláctico generalmente está mediado por, pregunta examen, la inmunoglobulina E, pues es una reacción alérgica, los basófilos, los mastocitos, que liberan histamina. Recuerda que la anafilaxia se produce por varios mecanismos. En el adulto lo más frecuente es por reacciones farmacológicas. Acuérdate, penicilina, sulfas, sustancias de contraste. Picaduras de insecto también. Y en casos de niños, alergias alimentarias. Alergias alimentarias. ¿Qué shock cursa con alto gasto?
y baja resistencia vascular. Eso es el shock distributivo. ¿Por qué baja la resistencia? Por la vasodilatación generalizada, acuérdate. En cambio, ¿quién va con shock, no es cierto? Con bajo gasto, miren, alto gasto, por eso le llaman shock con piel caliente. Y baja resistencia, shock distributivo. Gasto bajo y alta resistencia, pero miren, tu pulmón está seco, porque tu presión capilar pulmonar está normal, 8, 12. Ese es el shock hipovolémico. Pulmón seco. Pero si te dicen bajo gasto, alta resistencia y tu pulmón está congestionado, tiene edema agudo de pulmón, ese es shock cardiogénico, ¿verdad? O cuando te dicen shock, paciente hipotenso, índice cardíaco bajo, que te dice dato de hipoperfusión, edema agudo de pulmón, eso es el shock cardiogénico, ¿ya? Shock cardiogénico. Piel fría con crépitos, shock cardiogénico. Acuérdate, tu shock cardiogénico te va a decir tu paciente hipotenso, tu paciente con índice cardíaco bajo, con congestión pulmonar, con pulmón húmedo, con edema agudo de pulmón, con crépitos, shock cardiogénico. Piel fría, pero sin crépitos, shock hipovolémico, ¿verdad? Shock hipovolémico. Pero veamos, recuerden, en shock cardiogénico hay una clasificación, que cuidado te pregunten, ¿correcto? 5 estadios. El estadio A es el paciente que está en riesgo de hacer shock cardiogénico. Todo está bien, todo está normal, pero es el paciente en riesgo. Es un paciente que sufrió un infarto, tiene una valvulopatía, pero todos sus parámetros están normal. El estadio A es el paciente en riesgo. Cuando ya vemos hipotensión, ahí está, presión sistólica menos de 90, o taquicardia, eso ya es el estadio B. Pero tu índice cardíaco está más de 2.2, Quiere decir que hay hipotensión, hay taquicardia, pero no hay hipoperfusión, porque tu índice cardíaco está más de 2.2. Porque cuando tengas hipotensión, taquicardia, ¿correcto? Y ya hay hipoperfusión, porque tu índice cardíaco está menos de 2.2, acá sí hay hipoperfusión, miren, esa es la diferencia, eso ya es estadio C. O cuando te dicen que el lactato ya está más de 2, está elevado. Entonces acá ya hay dato de hipoperfusión, miren, ¿no? Daño renal, creatininas elevado. Entonces ya eso es estadio C, cuando hay dato de hipoperfusión, ¿correcto? El estadio D, acuérdense, estadio D, es tu estadio C en deterioro. Es tu estadio C que no responde ni a fluidos ni responde a vasopresores. El estadio D es el que no responde, ¿correcto? Y tu estadio E, acuérdense, ya es el paciente en paro o que está recibiendo oxígeno extracorpóreo, ECMO. Paciente en paro o que está recibiendo ECMO, ya ese es el estadio E. Acuérdate, por favor, esos 5 estadios del shock cardiogénico, porque te pueden preguntar, ojo, ¿ya? Ojalá que te venga en el examen para que te acuerdes. ¿Estamos? Muy bien. Shock con piel fría y no tiene crépitos, pulmón seco, hipovolémico, ¿ya? Y acuérdense la clasificación de shock hemorrágico según la TLS. Grado 1, cuando tu frecuencia cardíaca y tu presión están normal. Grado 2, cuando ya tenemos taquicardia, pero tu presión todavía está bien. En el grado 3 ya encontramos hipotensión con taquicardia. Y tu sensorio está confuso. Acuérdense, confusión ya es grado 3. Porque en el grado 1, 2 el paciente está ansioso, pero en el 3 ya está confuso. Y la diferencia con el 4 es que en el 4 el paciente ya está en letargia o coma. La diferencia con el 3 y el 4 es el sensorio. Porque en el 3 y en el 4 el paciente ya está hipotenso taquicárdico. Entonces la diferencia es el sensorio. Mucho cuidado, te han preguntado en el grado 3, ¿cómo está el sensorio? Confuso. En cambio en el 4 es letargia, coma. Foco infeccioso más falla de órgano, eso es sepsis, pues. Falla de órgano con foco infeccioso, ¿no? Oliguria, hipotensión, etc. Sepsis.
Acuérdate tus criterios de SOFA para definir falla de órgano en sepsis. Son 6. Falla respiratoria, caída del PAFI, plaquetopenia, ictericia, creatinina aumentada, Glasgow disminuido y la hipotensión, ¿ya? Entonces, si hay 2 alteraciones, ya nos hablan de disfunción orgánica. Y eso es criterio de sepsis. Recuerden que hay un Quick SOFA, o sea, un test rápido de SOFA, cuando evaluamos frecuencia, en este caso, presión arterial, frecuencia respiratoria y sensorio. Solo evaluamos con estos 3 parámetros. Si tu presión está, la sistólica, menos de 100, la respiratoria más de 22 y el Glasgow menos de 15, entonces si tengo al menos una alteración de estos parámetros, ya también deberíamos sospechar de sepsis, sospecha de sepsis, pero confirmamos con el SOFA, cuando ya tiene 2 criterios. Cuidado, te pregunten los parámetros del Quick SOFA, ya solo son 3, presión arterial, frecuencia respiratoria y sensorio. Si nos dicen signos mucocutáneos más falla de órgano, eso es anafilaxia, ¿verdad? Te dicen edema, urticaria y el paciente está con estridor, disnea, hipotensión, después de una picadura de un insecto, después de colocarle penicilina o después de una ingesta de un alimento, reacción alérgica severa, anafilaxia. Manejo del shock hipovolémico, pasarle volumen, fluidoterapia, cristaloides, 10 a 20 mililitros por kilo de peso, y si es hemorrágico, si es no hemorrágico, pérdidas insensibles, que es 1.5 litros, más 20 mililitros por kilo de peso. Hay que darle fluidos para reponer el volumen arterial efectivo. Cuando pasamos hemoderivados, paquete globular, cuando la hemoglobina es menos de 7 en todos los pacientes, o menos de 9 en pacientes de alto riesgo, pacientes con cardiopatía isquémica o ACV, ¿ya? Transfusión de plaquetas cuando son menos de 50.000 o el paciente está tomando aspirina. Y en caso de shock cardiogénico inicial, los inotrópicos. El de primera línea, norepinefrina. Ya si no hay respuesta, podemos utilizar también como alternativa dobutamina, dopamina. Recuerden, dobutamina como alternativa, ¿no? Y lo último ya es el balón de contrapulsación aórtica, acuérdate. Lo último ya en shock cardiogénico, balón de contrapulsación aórtica. El tratamiento inicial en sepsis, fluidoterapia. Miren que acá también los cristaloides son de elección. En las 3 primeras horas, 30 mililitros por kilo es el volumen que se pasa en sepsis. En shock séptico, el vasopresor de elección es igual que shock cardiogénico, el de primera línea, norepinefrina. Objetivos del shock séptico, levantar mi presión arterial media más de 65, normalizar mi presión capilar pulmonar y sobre todo la diuresis, ¿no? Más de 0.5 mililitros por kilo por hora. Anafilaxia, pregunta de examen. ¿Cuál es el tratamiento de elección, tratamiento inmediato? Epinefrina. En adultos 0.4 miligramos, intramuscular de elección o subcutánea, diluido como viene la ampolla, 1 en 1000. En lactantes es 0.01 miligramo por kilo de peso. Ya cuando damos por vía endovenosa en casos refractarios, tenemos que diluir 1 en 10.000 la epinefrina. 1 en 10.000 cuando es vía endovenosa. En los demás, 1 en 1000, acuérdate. Tratamiento en caso de shock obstructivo es etiológico. Si es un taponamiento cardíaco, pericardiocentesis. Si es un tromboembolismo pulmonar, anticoagulación inmediata. Si es un neumotórax a tensión, toracostomía. Colocarle su tubo o su aguja gruesa y larga, ¿no es cierto? Toracostomía. Vamos con insuficiencia cardíaca. La etiología más frecuente de insuficiencia cardíaca, recuerden, es la cardiopatía isquémica, ¿correcto? Cardiopatía isquémica. En niños, cardiopatías congénitas. Recuerden, el más frecuente en niño, CIB, comunicación interventricular que cursa con soplo pansistólica. Forma más frecuente de ICC, la falla sistólica, 70% en los casos, aquel que va con fracción de eyección baja. Causas que producen ICC sistólica, la cabeza, cardiopatía isquémica, luego está tu miocardiopatía dilatada, miocarditis. En cambio, en el llenado, ¿quién altera el llenado? Falla diastólica, hipertensión arterial. Recuerda por su remodelado, ¿no? Por la hipertrofia ventricular concéntrica. También tienes tu miocardiopatía hipertrófica, tu restrictiva, valvulopatías, etc.
En la fisiopatología del ICC se activa en primer lugar el tono simpático, por eso está aumentada la norepinefrina. Se activa el sistema renin-angiotensina-aldosterona. Esos dos sistemas están aumentados en el ICC, por eso está aumentado la norepinefrina, la angiotensina, la aldosterona, la ADH. Están aumentados en un paciente con ICC, ¿correcto? ¿Quiénes son los cardioprotectores endógenos? ¿Quiénes son los buenos de la película? Los péptidos natriuréticos, ¿ya? Estos son cardioprotectores endógenos. Causas de ICC con alto gasto: embarazo, anemia, tirotoxicosis, Paget, beriberi por déficit de tiamina. Dan gasto alto en un paciente con falla cardíaca. En la patogenia del edema agudo, ¿por qué se produce? Por aumento de la presión hidrostática, presión capilar pulmonar, un PCP más de 25, ¿no? Medido por catéter de Swan-Ganz. Clínica de falla cardíaca izquierda, recuerden que es congestión pulmonar, ¿ya? Disnea, el síntoma más precoz, ortopnea, que no tolera el decúbito, crépitos, edema agudo de pulmón, ¿ya? Eso es clínica de falla izquierda, ¿ya? Por aumento de la presión capilar pulmonar, recuérdense, congestión pulmonar. Pregunta de examen: clínica de falla cardíaca derecha. Eso es por aumento de la presión venosa central. Esto es congestión sistémica, ¿ya? Congestión sistémica, edema, hepatomegalia, ascitis, derrame pleural, ingurgitación, reflujo hepatoyugular. Entonces acuérdate, falla izquierda, congestión pulmonar; falla derecha, congestión sistémica. Criterios mayores de Framingham. Ahí está. Tus criterios mayores de Framingham, acuérdate con tu mnemotecnia, ¿ya? Predecir. Ahí está tu mnemotecnia. Predecir. ¿Correcto? Esta mnemotecnia nos ayuda a recordar los criterios mayores de Framingham. Los que están de color azul son los mayores del lado derecho: presión venosa yugular aumentada, reflujo hepatomegalar, ingurgitación yugular. Los de rojo son los mayores del lado izquierdo: congestión pulmonar, estertores crépitos, edema agudo de pulmón, disnea paroxística nocturna. Y los de verde son indiferentes: la cardiomegalia, el ritmo de galope. Recuerden, tercer ruido por llenado rápido y cuarto ruido por contracción auricular intensa. Síntoma más específico de ICC, recuerden, síntoma más específico, disnea paroxística nocturna. En cambio, el signo más específico, tu ritmo de galope. Recuerda que tu primer ruido es por cierre de auriculoventriculares, tu segundo ruido es por cierre de las semilunares, tu tercer ruido es por llenado rápido y tu cuarto ruido es por contracción auricular intensa. Pregunta: clase funcional de NIJA. 1. Asintomático. 2. A moderados esfuerzos. Corre y se cansa. 3. A mínimo esfuerzo. Camina y se cansa. 4. Disnea al reposo. ¿Cuál es el biomarcador que da diagnóstico y también pronóstico en ICC? La medición de los péptidos natriuréticos cerebrales, el BNP. ¿Ya? Es diagnóstico y pronóstico. Prueba no invasiva que confirma el diagnóstico de ICC, el ecocardiograma, doctores. El ecocardiograma confirma el diagnóstico de ICC porque te mide la fracción de eyección. Y acuérdate que la fracción de eyección es volumen sistólico, ¿no? Volumen de eyección sobre el volumen telediastólico, ¿ya? Lo normal es que sea más del 50%. Trípode del tratamiento del paciente con ICC sistólico. A la cabeza, yecas que bajan la poscarga, diuréticos que bajan la precarga y tu beta block. Ahí está, yeca, diurético, beta block. ¿Quiénes reducen la poscarga? Yecas, ARA2, beta block, porque son vasodilatadores. Fármacos que reducen la precarga, tus diuréticos: tiazida, caso leve, furosemida, edema agudo de pulmón. ¿Y cuál es el de primera línea? El que nunca debe faltar, tus yecas, que bloquean la síntesis de angiotensina 2, que es un prorremodelador cardíaco, ¿no? Hay que bloquear a la angiotensina 2, captopril, enalapril y sinopril. Es el más importante en ICC. ¿Quiénes son los beta block aprobados en el manejo de ICC? Estos 4 están aprobados. El mejor, carvedilol, que es un beta block mixto, alfa-beta. Acuérdate con esta mnemotecnia. Comen bistec. Carvedilol, metoprolol, nebivolol, bisoprolol son los 4 beta block aprobados en ICC. El mejor de todos, carvedilol.
¿Cuál es el mecanismo de acción de la digoxina? Recuerden, bloquea la bomba de sodio y potasio. ¿Ya? Bloquea la bomba de sodio y potasio y en este caso aumenta el calcio intracelular y eso le da el efecto ionotrópico positivo. Clínica de la intoxicación por digoxina: anorexia, vómitos, ve color amarillento, xantopsia y alucinaciones, psicosis. Arritmias que se producen por la intoxicación por digoxina: la más específica, taquicardia auricular con bloqueo AB, y la más frecuente, estas sístoles ventriculares. Fármacos que debemos evitar en pacientes con ICC sistólico: calcio antagonistas y AINES. Nuevos fármacos para el manejo de ICC: los INRA, inhibidores de neprilicina y receptor de angiotensina, como sacubitril y valsartán. Los INRA son parecidos a los IECAS, ¿ya? Tienen bastante eficacia. Fármacos que reducen la mortalidad en ICC, acuérdate, son estos 5, ¿ya? Mejor acuérdate con la mnemotecnia. Iberia, fármacos que reducen la mortalidad, que aumentan la sobrevida, que mejoran el pronóstico en ICC, así te van a preguntar. YECA, beta-block, el antagonista de aldosterona, espironolactona, terapia de resincronización DAI, los INRA y los ARA2. Estos bajan mortalidad en ICC. ¿Cuál es el manejo de un edema agudo de pulmón? Normotensivo, furosemida. Normotensivo, furosemida, porque si es hipertensivo es la nitroglicerina, que en casos refractarios, nitroprusiato. Entonces, en un edema agudo de pulmón cardiogénico, o sea, aquel que tiene su presión capilar pulmonar más de 25, hay que ver cómo está la presión. Si está normal, furosemida. Si está aumentado, nitroglicerina. Etiología más frecuente de endocarditis: Staphylococcus aureus, también llamado coagulasa positivo o estafilococo dorado. Si es subagudo, Streptococcus viridans. En adictos a droga por vía parenteral, pregunta examen, S. aureus, ¿no es cierto? La etiología más frecuente de endocarditis en válvula protésica precoz: el coagulasa negativo, epidermidis. Si es tardío, coagulasa, el Staphylococcus aureus en válvula protésica. Tardía, Staphylococcus aureus. El precoz es Staphylococcus epidermidis. Si está asociado a cáncer pólipo de colon, Streptococcus bovis. Y acuérdate que la válvula más afectada en endocarditis es la válvula tricúspide, ¿ya? De las válvulas nativas, la más afectada es la aórtica en primer lugar, segundo mitral. Acuérdate, ha sido pregunta hasta en subespecialidad. Aórtica en primer lugar, mitral en segundo lugar. Pero si te dice la válvula en endocarditis, en adicto a droga por vía parenteral, ahí es válvula tricúspide, ¿ya? Y de acá también se da otro dato. Si te preguntan cuál es la válvula menos afectada en endocarditis, la válvula pulmonar, la menos afectada. Criterios mayores de Duke: hemocultivo, ecocardiograma o nuevo soplo de regurgitación. Pero el más frecuente, hemocultivo positivo, ¿ya? Criterios mayores, acuérdate, ¿eh? Triada clínica de endocarditis, pregunta de examen: fiebre, soplo de regurgitación, esplenomegalia. Triada clínica. ¿Qué encontramos en el, acá debe ser ecocardiograma, ¿no? Ecocardiograma en un paciente con endocarditis. Encontramos esto: masa oscilante, sugerente verruga, absceso o dehiscencia de prótesis. Cuando encontramos eso, decimos ecocardiograma positivo para endocarditis. Fenómenos embólicos de endocarditis: aneurismas mecóticos, acuérdate, hemorragia en astillas, lesiones de Hannaway, son propios de endocarditis. Son fenómenos embólicos. En cambio, inmunológicos: el factor reumatoide positivo, los nódulos de Osler, que son dolorosos, o en tu fondo de ojo esas hemorragias que son las manchas de Roth. Toda esta es la clínica florida de una endocarditis. Gol estándar para endocarditis: biopsia, histología de la vegetación, el absceso, que vamos a ver. Ese es el gol estándar, ¿eh? Y la principal causa de muerte: ¿por qué se muere un paciente con endocarditis? Por falla cardíaca, ¿ya? La fracción de eyección cae. La clínica neurológica en pacientes con endocarditis: hemiparesia por un ACV isquémico en paciente joven, ¿ya? Por eso cuando tengas un caso clínico de un ACV isquémico en paciente joven, ¿no?, que estaba haciendo fiebre, que estaba haciendo soplo, esplenomegalia, sospecha endocarditis, ACV isquémico en gente joven. Tratamiento médico: antibiótico, betalactámico más aminoglucósido, ¿no? Tu penicilina, tu ceftriaxona más tu gentamicina.
o glicopéptido, vancomicina, sobre todo cuando tienen prótesis valvular, vancomicina más gentamicina, ese es tratamiento. Vancomicina para ese aureus meticilino resistente, vancomicina con gentamicina. Indicaciones para operar una endocarditis, que también fue pregunta examen, cuando falla el manejo antibiótico, cuando ya cae la fracción de eyección, es decir, cuando hay falla cardíaca, cuando hay insuficiencia valvular, cuando hay dehiscencia de una prótesis valvular, cuando hay abscesos o cuando la causa de endocarditis es hongos o brucela, ahí ya hay que operar. Operamos. Bacteria responsable de fiebre reumática, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Acuérdense de Piógenes. Su secuela valvular más frecuente, la más frecuente es estenosis mitral. Luego le sigue la insuficiencia mitral o la doble lesión, que es lo más frecuente. Si te preguntan el trastorno neurológico que vemos en fiebre reumática, que son movimientos bruscos, no rítmicos, corea de Sydenham. Fue pregunta de examen. Criterios mayores de Jones, acuérdate con esta mnemotecnia, ¿no? Cáncer, criterios mayores de Jones para fiebre reumática. Carditis, artritis, nódulo subcutáneo, corea, eritema marginado. Y los menores con fiera. Fiebre, PR prolongado, rectante fase aguda, artralgia. Esos son menores. Los mayores, cáncer. La manifestación más frecuente y precoz de la fiebre reumática, artritis. La más grave es carditis, pero la más frecuente es artritis. Y la inflamación característica del corazón en la fiebre reumática es pancarditis. Y tratamiento de elección, recuérdate tus antibióticos, ¿no? Betalactámicos, penicilina, moxi y si es alérgico, macrólidos. Miocardiopatías. La miocardiopatía más frecuente, recuerden, es la miocardiopatía dilatada, ¿ya? Es la más frecuente. Causa secundaria más frecuente de miocardiopatía dilatada, el alcoholismo crónico, porque lo más frecuente es idiopático, pero la causa secundaria más frecuente, alcoholismo. Fármacos que pueden producir miocardiopatía dilatada, las antraciclinas, doxorubicina, acuérdense. Trastuzumab, también de terapia para cáncer de mama, hidroxicloroquina, clozapina. Virus que da miocardiopatía dilatada, ecovirus, coxsackie, parotiditis, VIH. ¿Cómo se llama el síndrome inducido por estrés? El síndrome de corazón roto, que da una clínica similar a un Zika, pero que es reversible, es transitorio. Se llama síndrome de Takotsubo. Cuidado, les pregunten, ¿ah? Ha sido pregunta examen. Causa de muerte en deportistas de alta competencia es la miocardiopatía hipertrófica. Miocardiopatía hipertrófica. Patología asociada a miocardiopatía hipertrófica, la ataxia de Friedreich, que se asocia a déficit de vitamina E, pie cabo. Miocardiopatía restrictiva, amiloidosis, es su causa más frecuente. La que va con falla cardíaca sistólica o fracción de eyección baja es la dilatada. En cambio, las miocardiopatías que van con falla en el llenado, fracción de eyección normal, es la hipertrófica y la restrictiva. ¿Quién da síndrome nefrótico, macroglosia, síndrome de túnel carpiano? Amiloidosis. Acuérdense, ¿eh? Que da miocardiopatía restrictiva. Y la causa más frecuente de trasplante cardíaco en jóvenes, la miocardiopatía dilatada. En abuelitos es la cardiopatía isquémica, en joven es la dilatada. ¿Cómo tratamos las arritmias ventriculares de la miocardiopatía hipertrófica? Con beta bloqueadores, ¿ya? Y cuando estén contraindicados o no responde, amiodarona. Porque recuerden, los pacientes con miocardiopatía hipertrófica se mueren por arritmias ventriculares. Causa más frecuente pericarditis aguda, viral, coxsackie, ¿no? Coxsackie B virus, ¿ya? O idiopático. Ahora, si es subagudo crónico en nuestro medio, acuérdate la tuberculosis, ¿no? Te va a decir tus síntomas respiratorios, antecedente de tuberculosis y luego te da tu clínica de pericarditis. ¿Qué enfermedades autoinmunes dan pericarditis? Lupus, AR. Acuérdate la mujer con policerositis, pericarditis, ascitis, ¿no? Pleuritis, descarta lupus. ¿Cómo es el dolor torácico de pericarditis? Es pleurítico, tipo hincada. Cambia con la respiración, cambia con la postura. Piensa ahí en pericarditis. Y en el examen físico, frote o roce pericárdico. O cuando hay derrame, tu signo de Ewart. Por eso una matidez por el colapso debido a un derrame.
En el EKG, ¿qué podemos ver en la pericarditis? Tu signo precoz es un infradesnivel del PR, tu signo precoz. Pero lo característico es esto. Elevación del ST, cóncavo hacia arriba, carita feliz, de forma difusa. Cuando te dicen ST elevado de forma difusa, cóncavo hacia arriba, piensa en pericarditis. Entonces acuérdate de esta imagen, ¿ya? Cuando ves que es cóncavo hacia arriba y es difuso en todas las derivaciones, piensa en pericarditis. Pero si es cóncavo hacia abajo, carita triste, y solo en derivaciones contiguas, eso es infarto. Acuérdate, ¿eh? Cóncavo hacia arriba, carita feliz, cóncavo hacia abajo. Entonces con eso diferencias la elevación del ST que se presenta en pericarditis de infarto. Ya no te puedes confundir, ¿ah? ¿Cómo se llama en la radiografía el derrame pericárdico severo? ¿Cómo se llama el nombre de la imagen? Imagen en botellón, por si acaso, cuando hay un derrame severo, tipo taponamiento cardíaco. Prueba que confirme el derrame, ecocardiograma. ¿Ya? Te ve un derrames a partir de 50 mililitros. Cuando hay derrames hemorrágicos, ¿qué debemos sospechar en nuestro medio? Tuberculosis, pero también cáncer. Linfoma, melanoma, cáncer de mama, pulmón. ¿Cómo es el derrame pericárdico de TB? Es exudativo, purulento, sanguinolento, con aumento de proteínas y a predominio de linfocitos. ADA elevada, ¿no? La enzima ADA elevada. Si te dicen complicación de pericarditis que da signo de Kussmaul, ¿no es cierto? Que es la ingurgitación que aumenta con la inspiración, se ha complicado con una pericarditis constrictiva. En cambio, si te dicen tu triada de Beck, que es hipotensión arterial, aumento de presión venosa central y ruidos cardíacos apagados, tu famosa triada de Beck, taponamiento cardíaco, ¿verdad? Taponamiento. Tratamiento inicial de pericarditis, AINES a altas dosis. Y para evitar la recidiva, colchicina, acuérdense. Y para pericarditis constrictiva, la cirugía, pericardiectomía, tratamiento de elección. Causa más frecuente de miocarditis, viral o idiopática, igual que la pericarditis, está acá Coxsackie B virus, ¿ya? Bacteria asociada a miocarditis, y que es la principal causa de muerte en esta infección, difteria. Acuérdense de difteria. Complicaciones cardíacas por COVID, da miocarditis, Zika, cor pulmonar, shock cardiogénico, falla cardíaca. Una miocarditis, recuerden, va con fiebre, con dolor torácico en gente joven. Y se descompensa el paciente. Hace falla cardíaca aguda, disnea, edema, etc. Entonces, cuando veas un paciente joven que hace fiebre y se descompensa, descarta una miocarditis. Biomarcadores cardíacos en COVID, para ver infarto, troponinas. Para ver falla cardíaca, péptido natriurético cerebral. La arritmia más común en general en pacientes con COVID-19 es la taquicardia sinusal. Y fármacos que aumentaban el QT, ¿no es cierto? Y que formaban parte del tratamiento empírico del COVID, acitromicina, hidroxicloroquina, los típicos representantes. Pero también remdesivir, lopinavir, ritonavir también prolongaban el QT. Pero sobre todo acitro e hidroxi. Definición de paro cardíaco. Recuerden, la definición de paro cardíaco es el cese de la función cardíaca, potencialmente reversible con las medidas de reanimación. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. En cambio, los no desfibrilables son asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Esos son los no desfibrilables. ¿Cuáles son las causas reversibles que debemos descartar en una actividad eléctrica sin pulso? Acuérdense las 5 H's y las 5 T's. ¿Cuáles son las 5 H's? Hipovolemia, hipoxia, acidosis, que es aumento de hidrogeniones, hipercalemia, hipotermia. Y las 5T, neumotraza en tensión, taponamiento, tóxicos, trombosis pulmonar, un tromboembolismo pulmonar, trombosis coronarias. Acá de los tóxicos, acuérdate la intoxicación por opioides, cuyo antídoto es naloxona. Factor pronóstico más importante en el síndrome postparo cardíaco, la encefalopatía isquémica. RCP básico en adultos, recuerden cuando diagnosticamos de paro, lo primero es asegurar el escenario, recuerden, el escenario debe ser seguro para la víctima y el reanimador, luego activamos la cadena de supervivencia, esa es la secuencia. Ahora, cuando activas la cadena de supervivencia, lo primero es hacer la llamada, ¿no? Pedir ayuda, y luego inicias su soporte básico.
donde lo más importante son las compresiones, acuérdate, lo más importante. Luego vía aérea, ventilación, o sea, la secuencia es CAB. ¿Cuánto es la velocidad de compresión? 100 a 120 por minuto, es la velocidad. ¿Ya? ¿Cuánto es la compresión del tórax en adulto? De 5 a 6. En niños 5 centímetros y en lactante 4 centímetros. La profundidad de compresión. Relación compresión-ventilación, 32. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Pero en niños cambia. Cuando es un reanimador es 32, como el adulto. En el adulto si no hay pierde, sea uno o dos reanimadores siempre es 32. En el niño con un reanimador también es 32. Donde cambia es el niño o lactante con 2 reanimadores. Ahí es 15-2. Acuérdate de eso. Lugar donde se hacen las compresiones en el lactante, en la mitad inferior del esternón. Acuérdate, mitad inferior del esternón. Descarga que se indica en casos de FB en pacientes adultos, monofásico 360, bifásico 200 Joule. Y en el caso de la fibrilación ventricular en pacientes pediátricos, la primera 2 Joule por kilo, luego las siguientes 4 Joule por kilo. Y cuando no hay respuesta a la descarga eléctrica, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacemos en un paciente con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso? Damos de primera intención epinefrina, ojo, epinefrina. Luego, si persiste la falta de respuesta, amiodarona. 300 miligramos en bolo endovenoso en adultos, 5 miligramos por kilo en niños. Y acuérdate que la alternativa es lidocaína. Y en caso de ritmos no desfibrilables, el fármaco de elección en asistolia y en actividad eléctrica sin pulso, después de haber descartado las causas reversibles, es la epinefrina. Dosis 1 miligramo endovenoso cada 3 a 5 minutos en adultos o en lactantes 0.01 miligramo por kilo de peso. ¿Correcto? Esa es la dosis. Muy bien, muchísimas gracias por su atención.